La palabra de Dios, como hoy, como este día, es un alimento. Y vosotros lo sabéis, y es un alimento para todos los días. Y por eso es un privilegio para mí poder compartir con vosotros y es un privilegio también poder hacerlo, poder seguir compartiendo entre nosotros las Escrituras. Creo que como lo he dicho antes, es un tiempo muy, muy importante para meditar. Y esto de que nos hayan quitado pues la mayoría de las actividades, por no decir casi todas, esto nos obliga a seguir meditando y esto es parte de lo que nosotros queremos seguir haciendo en comunidad, queremos seguir haciendo juntos. Me gustaría compartir con vosotros en Primera de Tesalonicenses, esa epístola no muy larga de Pablo, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 3, si tienes por allí acceso de alguna manera a tu Biblia. Si no, escucha lo que dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios: por último, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo para que los visitara. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera, los alentara en su fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por estas dificultades. Aun cuando estábamos con ustedes les advertimos que las dificultades pronto llegarían y así sucedió, como bien saben. Por esta razón, cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe que tenían seguía firme. Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Por si cualquier cosa encontráis diferencias, estoy leyendo en la versión La Nueva Traducción Viviente, porque nos da otra perspectiva aparte de la que vosotros ya tenéis en la mano. Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses posiblemente desde Corinto. Ha pasado por Atenas, donde se ha quedado solo, como bien está diciéndonos la carta. Ellos fueron expulsados de los lugares donde estaban predicando y entonces han tenido que ir a refugiarse, primero en Atenas, según nos cuenta la historia en el libro de los Hechos, y luego se fueron a Corinto. Pero es interesante en esta epístola la preocupación que Pablo llega a tener por sus queridos hermanos, por la iglesia, por la comunidad que estaba allí en Tesalónica, en esta ciudad de Tesalónica. Cuando uno lee toda la historia completa de Pablo escribiéndole a los tesalonicenses, uno recorre el libro de los Hechos y encuentra, por ejemplo, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, algunos otros detalles que completan la historia de cómo Pablo había estado ahí en Tesalónica. Pablo llega a Tesalónica y comienza a predicar en la sinagoga con los judíos. Lógicamente, siempre Pablo llegaba primero a lo que para nosotros sería la iglesia, el cuerpo, el pueblo de Dios. Y les predica allí, según dice en un versículo en Hechos 17, que les predicó por 3 sábados, 3 días de reposo, pero algunos pocos de ellos creyeron. De estos que escucharon el Evangelio, Pablo y Silas les predicaron, y de los griegos religiosos, es decir, prosélitos al judaísmo, también se convirtieron, y dice que gran multitud, en la cual habían mujeres nobles, no pocas, también se convirtieron. O sea que la predicación de Pablo en Tesalónica tuvo bastante fruto. Muchos escucharon del Señor, entregaron sus corazones y sus vidas a Jesús, los creyentes recibieron la palabra con gran gozo, todo marchando de película. Pablo predica, la gente conoce a Jesús, se acercan a Él. Pero el capítulo que estamos leyendo no va en ese tono. No va en el tono de decir, oye, predicamos, mucha gente conoció a Jesús, muchos judíos, no judíos, muchas mujeres.
el capítulo que él está escribiendo en el 3, él está diciendo que él está muy, muy preocupado por la fe de los tesalonicenses. ¿Qué es lo que está pasando? Pues él está escribiendo y diciendo que las pruebas y las persecuciones aparecen en otros versículos de esa pequeña epístola de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 6, en el capítulo 2, versículo 13, de parte de los propios conciudadanos y de otros judíos que iniciaron una persecución contra aquellos que habían creído a la palabra del Evangelio. El tema de toda la epístola, fíjate que no es el sufrimiento, aunque en el capítulo 3 él dice que está preocupado por las pruebas que han venido sobre Tesalónica, sobre los tesalonicenses que habían conocido a Jesús. El tema de la epístola, el tema completo de los 4 capítulos de la epístola, tiene que ver más habla mucho más de la futura venida de Jesús, del segundo retorno de Jesús, habla mucho del reino de Dios. O sea que la prueba no es el tema principal, pero sí la preocupación de Pablo. Está muy preocupado. Fíjate que dice, cuando nosotros empezamos a leer, dice, no nos quedamos tranquilos hasta que no enviamos a Timoteo para que pudiera estar con vosotros y ver qué está pasando y ver cómo está vuestra fe, cómo sigue vuestra fe en medio de estas circunstancias difíciles que estáis viviendo. Creo que es una buena preocupación. Si alguien conocía muy bien a los que se habían convertido y estaban ahora como parte de la iglesia, era Pablo. Así que yo creo que su preocupación era muy válida. La misma preocupación que podemos tener hoy día con muchos de nosotros. La pregunta en este día para todos y cada uno de nosotros sería, ¿cómo está vuestra fe? ¿Estamos bien? ¿Cómo estáis vosotros? ¿Cómo está la fe en Cristo Jesús? ¿Cómo está la fe en medio de las circunstancias que estamos viviendo y las que vienen? ¿Cómo está nuestra fe para afrontar lo que viene por delante? Porque, queridos, posiblemente pasemos, como decía Julio, a la fase 2 y luego a la 3 y luego a donde tengamos que pasar. Pero la situación que se avecina no tiene buena pinta. Vosotros sabéis, no tiene buena pinta a nivel social, no tiene buena pinta a nivel económico. Posiblemente que vienen días difíciles. Y esto era la pregunta más y la preocupación de Pablo, ¿cómo está vuestra fe? Yo tengo 4 frases que me han tocado muchísimo al leer varias veces este capítulo de Tesalonicenses 3. Y yo quiero compartir con vosotros estas frases, porque son frases que Pablo suelta allí en su escrito, pero yo creo que estas frases tienen mucho que decirnos. Estas 4 frases que quiero compartir con vosotros me han llamado mucho la atención, sobre todo por el contexto de esta carta, por cómo él escribe, porque traen mucha luz a lo que posiblemente el Espíritu Santo quería revelar a través de Pablo. La primera frase está en el versículo 3, cuando él le dice que nadie se inquiete. Es una frase bastante interesante de Pablo. Dice, mira, que nadie se inquiete. Ahora, que nadie se inquiete, cuando uno lee esa frase en el idioma original, es un poco, la frase es comparable a lo que hace el perro cuando mueve la cola por ver a su amo. Fíjate lo que Pablo nos está escribiendo. La frase original es mucho más cercana a ese movimiento que hace el perro y esa agitación que tiene cuando ve al amo.
algunos de nosotros, por lo menos yo, que no sé mucho, por no decir nada, de perros, la gente dice, es que el perro está feliz. Así que me tuve que meter a leer y a leer para tratar de entender la frase de Pablo. Dice que es un poco como lo que hace el perro con la cola. El perro no es que no esté feliz, pero dicen los expertos que lo que hay es un estado de sobreexcitación a nivel de nervioso. Estado de sobreexcitación a nivel nervioso. El perro si pudiera hablar, tío, te decía allí 4 cosas. Pero como no puede hablar, el perro se está batiendo todo su cuerpo y su sistema nervioso está muy activado. Ahora, piensa lo que Pablo de nuevo le dice a los tesalonicenses. Dice, oye, deja de mover la cola como un perro por las pruebas que tienes. Pues más o menos así. Deja de esa sobreexcitación nerviosa que tienes por las pruebas que estás pasando. Y esto, lo que Pablo está diciendo es que nadie se inquiete. Esto no debe pasar entre nosotros. Y uno le dice, sí, qué fácil decirlo, que no tengamos este problema cuando vienen las pruebas a nuestra vida. Pero es cuando uno lee y sigue leyendo y entiende lo que Pablo está tratando de decirles, porque él ya les había dicho, y en el mismo capítulo que estamos leyendo, como por ejemplo en el versículo 4 y en otros versículos, él les dice, nosotros ya os habíamos anunciado que esto venía. Vosotros ya lo sabíais. Nosotros ya os habíamos dicho estas cosas, os he hablado para que podáis entender y tener paz. Así que esto no es algo que ellos no esperaban. Jesús también nos dijo a nosotros lo mismo. Jesús nos dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una cosa es cuando vienen pruebas y nosotros no tenemos idea de que van a venir. Pero otra cosa es cuando hemos sido advertidos de que podemos llegar a pasar por estas pruebas. Y queridos, la Biblia está llena de esas advertencias. Que esto no nos lleve a un estado de sobreexcitación, porque ya no lo han dicho, porque Jesús no lo escondió, porque es precisamente el verdadero evangelio. Y el evangelio dice que en el mundo tendremos aflicción, que hay pruebas, que tenemos que pasar por el día y por la noche, que cuando viene el valle de la sombra de la muerte, que confiemos porque Él estará con nosotros. Este es el verdadero evangelio, no el evangelio donde te engañan diciéndote que Dios esconde de nosotros las pruebas y que nunca nos va a pasar nada y que no te preocupes. No, ya no lo avisaron. Así que este nivel nervioso, porque las pruebas están a nuestro alrededor, posiblemente proviene de que nosotros nos olvidamos de las palabras de nuestro Maestro, que nos dijo que íbamos a pasar por aflicciones. De las palabras que hay en la Biblia, en toda la Biblia, diciéndonos que hay muchas veces donde viene la noche oscura. ¿Pero qué dice la Biblia? Dice, pero yo estaré contigo. Y esta frase de no os inquietéis, que nadie se inquiete, no es diciendo que no tengamos temor en la prueba, no es diciendo que no podamos responder humanamente al dolor y a la oscuridad y a la prueba y a la falta de dinero. Lo que nos está diciendo esta frase es que vuestro sistema nervioso pueda confiar en aquel que nos dijo que íbamos a pasar por la prueba. No hay nada que pase que no haya sido anunciado por Dios.
Por lo tanto, no hay nada que suceda que no esté bajo el control de Dios. Porque si Él lo anunció, es porque Él sabe cómo controlarlo. Él sabe lo que va a suceder en este tiempo. Él sabe qué va a suceder en los meses que vienen. Nadie se inquiete tiene que ver con nuestra confianza en aquel que no nos esconde lo que va a suceder. La veracidad del mensaje confirma la gracia de Dios. El que no nos esconda que vamos a pasar por las pruebas es lo que confirma su amor, su gracia, el que Él sigue estando con nosotros. Y algo que para mí es bastante importante es que ¿quién quiere seguir a un Dios que anuncia de antemano que nosotros vamos a pasar por pruebas? ¿Quién quiere seguirle? Preferimos seguir a un Dios que nos diga, no, nunca vas a tener ningún problema y vas a ser feliz y a comer perdices. Pero esto también confirma que los que aceptan la propuesta difícil de Dios son los que logran mantener la fe en los momentos más difíciles, en los momentos de la prueba. Son aquellos que no se dejan sorprender por lo que viene, sino que sorprenden a las circunstancias con las respuestas que dan. La segunda frase en este capítulo de Tesalonicenses, que está allí mismo en el versículo 3, dice, para esto hemos sido destinados. Esta posiblemente es un poco más complicada que la anterior. Para esto hemos sido puestos, dicen algunas de vuestras versiones. Para esto hemos sido destinados. En otras versiones aparece, ustedes saben que tenemos que hacer frente a estos problemas, en la traducción en lenguaje actual. Pero luego dice, pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por estas dificultades, nueva traducción viviente, que hemos sido puestos para esto, la Reina Valera actualizada. ¿Qué significa esta frase, para esto hemos sido destinados? ¿Significa que Dios nos destinó para sufrir? ¿Que de antemano Él ya nos había destinado para sufrir? ¡Qué mal suena eso! Un Dios que nos destina para sufrir. Menos mal que la Biblia es un compendio, es una unión de principios. Y esos principios no se pueden interpretar separados los unos de los otros. Para poder entender qué significa esta frase, yo tengo que invitarte a Hechos capítulo 17. Ven conmigo si tienes ahí tu Biblia, tu iPad, lo que sea que tengas. Ven conmigo a Hechos capítulo 17, porque esto sí que es importante entender si es que hemos sido destinados para sufrir porque sí, o qué es lo que Dios quería decirnos a través de Pablo. Hechos capítulo 17, versículo 1. Más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Antípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, nuestra epístola, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos, durante 3 sábados, usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Aunque algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y a Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Entonces, ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron allí en su lugar, sacaron arrastrando a Jasón,
y algunos de los creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban. Y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César, porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. Oh, mira, ahí sí está mucho más claro la frase, porque para esto hemos sido destinados. ¿Cuál fue la prueba que estaban enfrentando los hermanos de Tesalónica? La prueba que ellos estaban enfrentando era una acusación. ¿La acusación de qué? La acusación de que ellos llamaban rey a alguien que no era el César, aquel emperador romano, aquel al cual tenían que inclinarse y doblar las rodillas todos aquellos cuando el César pasaba. ¿Sabes cuál era la acusación en Tesalónica? La acusación en Tesalónica no era, estos creyentes que yo no qué sé, están haciendo cosas raras en la iglesia. La acusación no era como la de nuestros tiempos, de que hacen mucho ruido, de que no me dejan dormir. La acusación es, estos merecen ser castigados porque están llamando rey a uno que no es el César, el emperador. Así que cuando Pablo suelta esta frase y dice, para esto hemos sido destinados, no es que hayamos sido destinados para sufrir porque sí. No es que hayamos sido destinados, creados y puestos para sufrir. Lo que hemos sido puestos hemos sido puestos para defender el reinado de Jesús. Él es el rey. Hay una fórmula que para mí es muy explicativa de este problema que vivieron los cristianos en los primeros siglos. Porque en los primeros siglos, la mayor parte de cristianos que murieron a manos del Imperio Romano no fue porque ellos tenían una fe diferente, fue porque ellos no querían inclinarse delante del César, del emperador. Todo el pueblo siempre tenía que salir a las calles y tenía que comenzar a gritar, Kyrios Kaiser, Kyrios Kaiser, que significaba el emperador es el Señor, Kyrios, no solo el rey, sino el Señor. Kyrios significa amo y dueño absoluto. Así que ellos tenían que salir y gritar, el emperador es el amo y el dueño absoluto. Kyrios Kaiser, Kyrios Kaiser. Pero cuando llegaron los cristianos, ellos dijeron, no es Kyrios Kaiser, es Kyrios Christos. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y por eso mataron a miles y miles de creyentes quemados en los circos romanos a manos de tigres y de fieras, pasados por la espada, crucificados de cabeza. Fíjate, el meollo del asunto, el problema mayor para el Imperio Romano, no era que ellos creyeran en otros dioses, sino que hubiese alguien más grande, más alto y más importante que el emperador romano, el César. Pues ellos dijeron, Jesús es el Señor, Kyrios Christos. ¿Qué tiene que ver esto con la prueba, queridos? Que en la prueba nosotros hemos sido destinados para mantener la misma fórmula. Jesús es el Señor, porque en medio de las adversidades, de las pruebas, del dolor, de la oscuridad, de lo que sea que venga, nosotros necesitamos mantener la misma fórmula.
Jesús es el Señor. Querido, quiero que entiendas, la prueba no ataca tu economía, la prueba no ataca tu salud, la prueba no ataca tu mente, la prueba ataca tu fe, la prueba ataca tu lealtad hacia el único al que nosotros debemos decirle, Kyrios Christos, Jesús es el Señor. Los momentos de adversidad, los momentos de dificultad, lo que vienen es a hacer una mella en nuestra fe. ¿Y en nuestra fe en qué? En que Jesús es el Señor. ¿Qué significa Señor? Amo y dueño absoluto de todo. El mantener la fidelidad, el mantener la lealtad en medio de la prueba es una exaltación clara a Jesús como Rey. A Jesús como dueño, amo, como Señor de todo. Mantenernos sin esa excitación nerviosa cuando viene la prueba es demostrarle al mundo que nosotros tenemos un Rey y que nosotros estamos dispuestos a hacer cualquier otra cosa menos a cambiar la fórmula. Jesús es el Señor, en las buenas y en las malas. En las vacas gordas y en las flacas. Nosotros mantenemos la misma fórmula. Jesús es el Señor. Al grito del mundo, que hoy todavía está gritando Kyrios Kaiser, que está diciendo que Jesús no es el Señor, nosotros debemos mantener la misma fórmula. Este es el tiempo de seguir gritando Kyrios Christos. Jesús es el Señor. En medio de la adversidad, de la incertidumbre, de la duda, en medio de lo que estamos pasando y viviendo y de lo que viene, lo que más va a ser probado en nosotros es si logramos mantener la fórmula de los primeros cristianos. Jesús es el Señor. Ahora sí, la frase de Pablo toma sentido. Para esto hemos sido puestos. Hemos sido puestos, y si hay que sufrir para mantener el nombre de Jesús como el amo y dueño absoluto, pues sufriremos. Si es necesario luchar contra las adversidades, lo haremos. Pero yo quiero que tú coloques los ojos donde tienes que colocarlos. La prueba quiere quitar nuestros ojos de Jesús como el Señor. Quiere traer a nosotros esta incertidumbre y esta excitación nerviosa que no nos deje reconocer que Jesús es el Señor. Alguien que mantenga fidelidad y lealtad a un Dios que permite que sus hijos sean probados. Esa es la pregunta que tú te haces, esa es la pregunta que el mundo nos hace. ¿Es digno seguir a un Dios que permite que sus hijos sean probados? Sí, porque para el mundo la prueba destruye. Pero para Dios la prueba construye. La prueba nos hace más fuertes. La prueba hace crecer nuestra fe. Cuando estamos en prueba y vemos la mano de Dios sobre nosotros, entonces nuestra fe va a otro nivel. Por eso yo tengo que decir como Santiago, si quiero que me muestres tu fe, tengo que decirte que me muestres tus obras. Obras en el libro de Santiago no significa solamente lo que haces, sino cómo tú eres capaz de vivir en la vida diaria, en la prueba diaria, en el dolor diario. Muéstrame tus obras y yo te mostraré mi fe, porque la fe se fortalece en medio de las obras diarias, en medio de esa prueba, en medio de los momentos difíciles. Para el mundo, las pruebas destruyen. Para Dios, las pruebas construyen, porque Él siempre estará con nosotros. La tercera frase que Él les dice en el versículo 5, el tentador os hubiera tentado. El tentador os hubiera tentado. Él dice, yo tenía miedo y quería enviar a Timoteo para que estuviera con vosotros para saber qué estaba pasando, porque las pruebas
Yo tenía miedo que las pruebas hubieran sido usadas por el tentador y os hubiera tentado. Y en este caso, como en muchos otros, tengo que volver a decir que no es el diablo el que produce la prueba. En primer lugar, el diablo no puede hacer nada por sí mismo. Tienes que tenerlo claro. Cualquier cosa que el diablo quiera hacer, tiene que pedirle permiso al Kyrios Christos, al amo y dueño absoluto, al Señor de señores, al único. Tiene que pedirle permiso. Pero cuando hablamos de la prueba, no es el diablo quien produce la prueba, pero sí es el que utiliza la prueba para tentarnos y debilitarnos en nuestra fe. El diablo sí es aquel que toma ventaja del momento de la prueba para debilitar nuestra fe y para que nosotros perdamos nuestra confianza en Dios. En la India, hace muchísimos años, escuché un testimonio de una mujer que me trastocó muchísimo. Porque ella, contando su testimonio, nos dijo, en resumen, el día que no tuve para comer, sufrí. Pero me acordé, creo que nos dijo como 39 años, pero contando su testimonio nos dijo, el día que no tuve para comer, recordé los 39 años que sí tuve para comer. Nosotros, cuando viene la prueba, nos olvidamos de los beneficios que Dios nos ha dado cuando no estamos en prueba. ¿Sabes una cosa? Si tú no has tenido para comer por un día, recuérdate los otros miles de días en los que Dios sí te ha dado para comer. Eso es lo que quiere hacer el enemigo con nosotros. Él toma ventaja, y ese era el miedo que tenía Pablo. Él toma ventaja de la prueba para que nos olvidemos de todos los beneficios que hemos recibido de parte de Dios. Y es lo que Pablo no quiere que ocurra, y es lo que Dios no quiere que ocurra. Que por la prueba nosotros nos dejemos nublar la mente por el enemigo para no ver las cosas que Dios ha hecho y que Dios hará por nosotros, porque sus promesas son siempre sí y siempre amén. El enemigo ataca de nuevo nuestra confianza en Dios, como lo hizo con Jesús. ¿Os acordáis cuando Jesús se bautizó en Mateo capítulo 4? Se estaba bautizando, se bautiza, y luego a las pocas horas de que se bautice, el diablo viene a Jesús para preguntarle, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios. Cuando tú y yo atravesamos por la prueba, el enemigo viene a preguntarnos lo mismo. ¿De verdad si eres hijo de Dios? ¿De verdad si crees que Dios te está escuchando? ¿De verdad crees que va a venir en tu ayuda? Esas son las preguntas que el enemigo formula en nuestra cabeza. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La meta de la prueba no es debilitar tu bolsillo, no es aquejarte de tu salud, no es robarte la tranquilidad. La meta es destruir tu confianza. La meta de la prueba, la meta de Satanás a través de la prueba, es que te olvides de los beneficios de Dios, de las bendiciones de Dios, de la gracia de Dios, que ha estado presente con nosotros por miles de días. Esa memoria es la que nos ayuda a seguir caminando hacia un futuro incierto, en incertidumbre. La cuarta frase que quiero dejar con vosotros. En el versículo 7, él dice, porque fuimos consolados respecto a vosotros. Fuimos consolados respecto a vosotros.
La frase de Pablo está diciendo, por encima de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a vosotros. ¿Qué significa esto, Pablo? ¿Cómo es que tú eres consolado? Escucha, Pablo fue sacado del lugar donde estaba predicando, tuvo que huir, sale huyendo a Atenas. Está predicando en Atenas, pero también tiene problemas. Lo que quiero decir es, Pablo tiene sus propias pruebas. No solo debe estar preocupado por las de Tesalónica. Pablo tiene sus propias pruebas, sus propias dificultades, su propia falta de dinero, está siendo perseguido también. Y escucha, en medio de sus pruebas, Pablo dice, por encima de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados respecto a vosotros. Significa que el consuelo que Pablo recibió al ver que los tesalonicenses estaban bien y tenían fe, superaba todas las necesidades que él mismo estaba atravesando en Corinto. Queridos, esto es todavía más complicado de comprender. La fe no solo crece en virtud de lo que nosotros mismos recibimos de parte de Dios. La fe crece cuando nosotros vemos a Dios actuar en otras personas. Ser capaces de reconocer la poderosa mano de Dios obrando en otras personas, bendiciendo a otras familias, cuidando a otras naciones, debería fortalecer nuestra fe si nosotros realmente hemos entendido el Evangelio. ¡Wow! ¡Qué cosa con Pablo! Me dice que la fe no solo viene por la obra de Dios directa en mí, sino que la fe debe crecer cuando yo veo a Dios obrar en otros. Y tengo que deciros una cosa, esto es difícil para mí. Porque cuando yo estoy en necesidad y veo que mi hermano está siendo bendecido, envidia, dolor, amargura y otras cosas comienzan a subir en nuestros corazones. El Evangelio es todo lo contrario. ¿Cuáles son los dos más grandes mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, fuerza, alma y mente. ¿Y el segundo mandamiento cuál es? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego Jesús les dijo, estos son los más grandes mandamientos que hay. Porque la obra de Dios no es una obra personal, egoísta, solo para ti, solo para mí, sino que es una obra que nosotros podemos ver en la comunidad, en otros. Y esto es una lección en tiempos de pandemia. Esto es una lección en tiempos de escasez. Esto es una lección para todos. Cuando tú veas que tu hermano está siendo bendecido, tu fe y la mía deberían ser fortalecidas. Deberíamos aprender a reconocer la mano de Dios. La mano de Dios. En donde sea, en cualquier lugar, en cualquier familia, en cualquier persona. Reconocer la mano de Dios. Poder decirle, cuando veas que Dios está bendiciendo a tu hermano en salud, económicamente, cuando lo está prosperando, cuando lo está sacando de un problema, tú puedas decir, gloria a Dios. Aunque tú, aunque yo, nos encontremos en problemas, en adversidades, en pruebas, si Dios está actuando sobre la vida de otras personas, Él también quiere que tú y yo aprendamos a fortalecer nuestra fe al reconocer la mano de Dios. La mano de Dios. Me anima, me desafía este Pablo. Me anima a pensar en una obra de Dios que va más allá de mí, que va más allá de mi necesidad, que va más allá de mi prueba. Me ayuda a pensar cómo puedo yo también ser parte con la mano de Dios
para bendecir a otros. Porque si tú eres bendecido, mi fe será fortalecida. Porque si yo puedo, a través de mis obras, bendecir tu vida, entonces mi fe será fortalecida. Ahora es mucho más fácil entender versículos en la Biblia que dicen, porque es más bienaventurado dar que recibir. Porque cuando das y haces parte de la mano de Dios, tú estás siendo muy bendecido. Tu fe en Dios, tu lealtad, tu fórmula. No olvides la fórmula. Jesús es el Señor, Kyrios Christos. Y mientras que el mundo siga a otros reyes y se incline delante de otros dioses, nosotros tendremos que seguir diciendo, Jesús es el Señor. La prueba se convierte luego en una ganancia para aquellos que siguen y confían a Dios. La prueba se convierte en un trampolín para fortalecer y crecer en nuestra vida cristiana. Así que la pandemia es una nueva oportunidad para ir a otro nivel en nuestra vida espiritual. Que el Señor te ayude, que el Señor nos ayude a caminar hacia esa nueva dimensión que Él quiere llevarnos a través de estas circunstancias que estamos pasando. ¿Quieres orar conmigo por un momento? No sé cuál es tu situación, pero yo quiero decirte que este es el momento para decirle, Señor, la fórmula en mi vida es Jesús es el Señor. En medio de cualquier cosa que esté ocurriendo, Jesús es el Señor, porque Él está dispuesto a ayudarte y a bendecirte. Inclina tu rostro y ora conmigo por un momento. Señor, gracias. Gracias porque para el mundo la prueba destruye.